Mi nombre es Ingrid Tapia y yo voy a explicar el proceso que se sigue para el diseño e implementación de una base de datos, en este caso para una base de datos que guarde los contactos telefónicos de una persona. El modelamiento de base de datos es un proceso que tiene 3 etapas: modelamiento conceptual, modelamiento lógico y modelamiento físico de la base de datos. En la primera etapa, que es el modelamiento conceptual de la base de datos, se debe elaborar el diagrama entidad-relación. Primero se identifican las entidades. Yo he identificado 2 entidades: contacto y teléfono. Después se deben definir para cada una de las entidades sus atributos. Contacto tiene como atributos el email, dirección, nombre y finalmente código, que llega a ser el atributo llave primaria. En cuanto a la entidad teléfono, tiene como atributos el número, el tipo y EID, que es la llave primaria de teléfono. Posteriormente se debe definir la relación que existe entre contacto y teléfono. Yo encontrando que existe, la relación tiene. Ahora se debe definir en esta relación la cardinalidad. Un contacto tiene muchos teléfonos y un teléfono lo tienen muchos contactos, por lo que la cardinalidad es de muchos a muchos. La segunda etapa del modelamiento de la base de datos es el modelamiento lógico de la base de datos, en la que se debe transformar el diagrama entidad-relación al modelo relacional y posteriormente verificar si estas tablas cumplen las 3 formas normales. Para transformar el modelo entidad-relación al modelo relacional, se deben seguir reglas de transformación que están asociadas a la cardinalidad que existen en las relaciones. Yo tengo la cardinalidad de muchos, por lo que tengo que aplicar la regla de transformación a esta cardinalidad. Primero, la regla dice: cree para cada una de las tablas, para cada una de las entidades, una tabla con sus respectivos atributos. Por lo que se han creado 2 tablas, contacto y teléfono, con sus atributos. Como es una cardinalidad de mucho, se debe crear una tercera tabla relacionadora que va a heredar las llaves primarias de contacto y teléfono. Este es el modelo relacional que se ha obtenido de la transformación. Posteriormente se debe verificar si estas 3 tablas cumplen las 3 formas normales. La tabla contacto no tiene ni atributos compuestos ni multivaluados, por lo que ya está en la primera forma normal. La tabla teléfono no tiene tampoco ningún atributo compuesto ni multivaluado, por lo que cumple la primera forma normal. Finalmente, la tabla números tampoco tiene atributos compuestos ni multivaluados, por lo que sí cumple la primera forma normal. Para la segunda forma normal se trata de verificar que existe una dependencia completa en cada uno con respecto a los atributos primos. En el caso de contacto solamente se tiene un atributo primo, por lo que la tabla ya está en la segunda forma normal. Lo mismo pasa con teléfono. Y números no tiene atributos no primos, por lo que ya está en segunda forma normal. Para la tercera forma normal se debe buscar si existen dependencias transitivas. Si existiesen, se debe normalizar. En el caso de la tabla contacto, no se tienen dependencias transitivas, por lo que ya está en la tercera forma normal. Teléfono, de igual manera, no existen dependencias transitivas, ya está en la tercera forma normal. Y finalmente lo mismo pasa con la tabla números. Las 3 tablas cumplen las 3 formas normales, por lo que ya puedo seguir con el tercer paso, que sería el modelamiento físico de la base de datos. En esta etapa, si ya se toma en cuenta el motor de base de datos que se va a utilizar, yo voy a utilizar Access, por lo que se investiga qué tipo de datos tienes con el fin de
de crear el diccionario de datos. Yo he creado mi diccionario de datos y he definido los tipos de datos y tamaños para cada campo de cada tabla. Finalmente, se debe crear ya la base de datos en Access, para lo cual primero abro Access y procedo a la creación de mi base de datos. Le doy un nombre, en este caso le voy a llamar contactos, elijo una ruta y creo. Abro la vista de diseño y empiezo, le doy un nombre a la tabla, que en este caso va a ser contacto, y empiezo a crear cada uno de esos campos, códigos de tipo autonumérico. Después tengo el nombre, que es de tipo texto corto, de 50, dirección, texto corto, de 50, email, texto corto, de 50. Una vez que he terminado, cierro y guardo los cambios. Procedo con la creación de la siguiente tabla, que en este caso va a ser teléfono. La llave primaria de esta es ID, número, que llega a ser texto corto de número, texto corto de 20, y tipo, que llega a ser un texto corto de 1, ya que va a decir si es un teléfono celular o fijo, ¿no? De igual manera, cierro y guardo. La última tabla para crear es números. De igual manera, abro la vista de diseño y creo números. Y defino sus campos. Como se puede verificar, tiene como atributos llave primaria 2 campos, por lo cual tengo que definir de esa manera la llave principal. De esta manera he creado la estructura ya de la base de datos. Ahora procedo a crear las relaciones. Exijo la integridad referencial. Listo. Ahora la base de datos está lista para ser utilizada. Se puede ya crear consultas, se puede utilizar por otras aplicaciones si es necesario, y también se pueden llenar datos. Yo voy a ingresar algunos datos. Por ejemplo, voy a crear el contacto Juan Pérez, que va a vivir en la calle San Martín. Su dirección de correo electrónico. Voy a crear algunos teléfonos. Este es un teléfono fijo. Listo. Finalmente la tabla números. En esta tabla hay que tener mucho cuidado, ya que como existe integridad referencial, solamente puedo utilizar los códigos de contactos y teléfonos que ya han sido registrados. De esta manera se diseña e implementa una base de datos usando el modelamiento, para lo cual se debe seguir las etapas de modelamiento de las bases de datos. Conclusiones.
Es importante seguir las 3 etapas de modelamiento de la base de datos porque me permite primero crear un modelo que se acerque a la realidad. Utilizando las 3 etapas de modelamiento evito que exista redundancia de información, inconsistencias y problemas con modificación e inserciones de datos, ¿no? Eso sería todo.